Son las 7:23 y tal como habíamos dicho, recibimos ahora al doctor Óscar Escalante, director del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Doctor Escalante, muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Tiene datos ya sobre el número de fallecimientos registrados las últimas 24 horas? No, todavía no he podido revisar esa información. Parece que ha subido bruscamente la cifra a más de 120, lo cual, de confirmarse, sería la cifra más elevada en lo que va del último mes. Si esto fuera el caso, no sé si es que le sorprenda esta cifra o no, ¿cuál es su reacción? Si se confirmase este alza de cifras, veníamos teniendo una cantidad de muertos inferior a 30, ¿no?, durante los últimos días. Bueno, de todas maneras preocupante, ¿no? Estábamos reportando, como usted muy bien lo menciona, entre 30, máximo 40, 45, estábamos reportando diariamente. Ya esto ya preocupa un poco, tendría relación con la aparición de las nuevas variantes, las estimaciones que ya había hecho el CDC, que en las próximas semanas esto iba a ir incrementándose poco a poco. A causa, dice usted, de las variantes nuevas, particularmente de la Delta. En realidad, de acuerdo a nuestro último reporte, tenemos un incremento tanto de la variante Delta como de la variante Gamma. Entonces estamos jugando con las dos, no sabemos, todavía no tenemos esa data para poder confirmar cuál ha sido el motivo del fallecimiento de estas personas. Sería interesante poder analizarlo. De acuerdo. ¿Usted tiene la cifra del número de casos de la variante Delta que se han podido detectar en nuestro país? Sí, bueno, nosotros hemos detectado hasta la fecha 105 casos. 105 casos. Así es. La mayoría en Lima, pero hay en varias regiones. Tenemos en varias regiones, ¿no? La segunda región que reporta el mayor número de casos con variante Delta es Junín. De acuerdo. Pero es importante precisar de que ese número de 105 son los casos que nosotros hemos detectado en el Plan de Vigilancia Genómica Nacional. No quiere decir que solo existan 105 casos. No, claro. Ahora bien, esos casos que han sido confirmados, ¿son casos graves? ¿Se trata de personas infectadas que han debido ser hospitalizadas? No, afortunadamente no. Ninguno de esos casos. Ninguno. Ya. Solamente al comienzo una de las personas necesitó asistencia médica, pero por un periodo bastante corto y luego se ha recuperado en su hogar. De acuerdo. ¿Y qué significaría eso? Esas personas no han sido vacunadas, esas 105 que están confirmadamente afectadas por el virus en su variante Delta, no han sido vacunadas. Hay personas que sí han sido vacunadas. Tenemos más o menos unas 8 de esas personas ya son adultos mayores, entonces ya habían recibido las 2 dosis de la vacuna. Nos alegra de todas maneras que esas personas no hayan necesitado ninguna asistencia médica, lo que evidencia que la vacuna está funcionando. Y estamos en capacidad de acelerar la vacunación si es que naturalmente recibimos las dosis que están previstas. Sí, yo creo que sí, ya el ministro lo ha anunciado, la directora de inmunizaciones también, se han intensificado las capacitaciones para poder acelerar la vacunación. Como usted muy bien lo dice, estamos a expensas solo de recibir un buen lote para poder acelerar este proceso. ¿En qué situación nos hallamos respecto de la capacidad de hacer test de anticuerpos? ¿Cuántos laboratorios lo hacen? ¿Con cuánta perfección técnica somos capaces de hacerlos? ¿Y qué nos vienen indicando estos test? Bueno, en realidad nosotros no hemos hecho ese análisis porque la detección de los anticuerpos nos va a poder identificar si el paciente ha tenido contacto con la infección o si ha recibido la inmunización, ¿no? Para poder brindar la atención, el adecuado control de la enfermedad, no es necesario en este momento. Es cierto que en el Instituto Nacional lo realizamos, pero solo con fines de investigación para poder demostrar la efectividad de la vacuna y los estudios de cero prevalencia, que también son un importante indicador de cómo se está desarrollando la pandemia en el país.
Quiere decir que no se practican muchos test para establecer si las personas tienen o no anticuerpos. No es una medida que nosotros estamos aplicando. Hemos escuchado algunas voces que se elevan con frecuencia para desacreditar la vacuna Sinopharm, que dicen haberse sometido a test de anticuerpos y que los vacunados con Sinopharm no revelan tener anticuerpos. ¿Usted está informado de estas posiciones críticas? He escuchado, sin embargo, eso se refuta claramente con un estudio que nosotros ya hemos publicado hace más o menos 3 meses con personas precisamente vacunadas con Sinopharm y que habían demostrado que el 97% de estas personas habían desarrollado muy bien los anticuerpos con unos títulos suficientemente altos como para podernos proteger. ¿Y cómo reacciona entonces cuando oye usted decir a algunas personalidades, incluso médicos o científicos, especialistas, responsables, sostener que la Sinopharm no da garantías de eficacia, puesto que no se pueden detectar anticuerpos cuando se practican test en algunos casos? Bueno, yo creo que eso ya ha sido demostrado no solamente en nuestro país, sino en diversos países del mundo. Los reportes que se han hecho en relación a la efectividad de la vacuna Sinopharm confirma totalmente que es una vacuna que ha demostrado su efectividad y que está totalmente autorizada por la OMS para su uso. De acuerdo. Ahora bien, usted nos ha dicho que el número de variantes, de casos de la variante Delta ha aumentado y que esto nos lleva a plantearnos si es que no estaremos acabando con el fin de la segunda vuelta y comenzando una tercera ola. ¿Tenemos indicios para sostener que esto es así? Estamos viendo en estas semanas un incremento de los casos, ¿no? Esto que hemos detectado se asemeja mucho a lo que nosotros identificamos al inicio de la segunda ola. Eso nosotros ya lo hemos compartido con las otras direcciones del Ministerio de Salud y hemos concluido de que esto podría reflejar el inicio de una tercera ola. Nosotros ya tenemos el plan de respuesta para poder enfrentar esta posible tercera ola. Estamos intentando de que no sea tan catastrófica como ha sido en otros países, ¿no? Como la India o incluso países industrializados como el Reino Unido, y en este momento Estados Unidos está sufriendo la peor ola de toda la pandemia. De acuerdo. Ustedes dicen que tienen un plan. ¿En qué consiste ese plan para evitar que pase acá lo que ha pasado en otros países, incluso, como usted dice, países desarrollados? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos planificado el incremento de las pruebas moleculares que se desarrollan en nuestro país. En este momento nosotros tenemos una gran capacidad para poder diagnosticar rápidamente. En el Instituto Nacional de Salud podemos realizar aproximadamente entre 6.000 a 8.000 pruebas diarias, y en todo el país tenemos una capacidad para procesar 14.000, pero estamos reforzando los sistemas a nivel nacional por día, pruebas en el sector público. Pruebas moleculares. Así es. De acuerdo. Así es. ¿Quiénes son estas personas que se someten a pruebas? ¿Son personas sobre las que hay sospechas o son personas aleatoriamente escogidas? No, son personas en las que hay sospecha. Nosotros estamos tratando de intensificar eso, que no solamente sean las personas sintomáticas, sino también los contactos de los sintomáticos, para poder tratar de identificar rápidamente y evitar que el virus se siga dispersando. ¿Quiere decir que son pruebas que se practican a personas que han acudido en busca de ayuda médica? No necesariamente. También tenemos los puntos COVID. Estamos incrementando también el número de estos puntos y también planificando la implementación de puntos COVID móviles que se desplacen rápidamente cuando identifiquemos un incremento en alguna localidad, para poder cubrir la totalidad de esa área e identificarlos rápidamente y aislarlos.
aislarlos. ¿Cómo se hace para aislarlos? Porque muchas críticas se han formulado contra nuestra falta de capacidad de hacer cercos epidemiológicos. Y ahora sí nos dice usted que una vez que se establece la existencia de la infección en alguien, se le aísla. ¿Cómo puede garantizar eso? Bueno, en realidad es bastante complicado porque no solamente depende de nosotros, sino también de la participación, la voluntad del ciudadano. No lo podemos obligar tampoco a permanecer en su hogar, pero lo que sí hacemos es un monitoreo constante de la ubicación, del estado de esta persona, para conocer si se está movilizando o no, ¿no? La intención es que no lo haga, pero es un poquito complejo poder garantizar que esto no suceda. O sea, las autoridades médicas que le practican la prueba y que establecen que esté infectado, le piden que se encierre en su casa y que se aíslen en su casa, que no tengan contacto ni siquiera con sus parientes. Y ustedes verifican telefónicamente, supongo, o con visitas de vez en cuando. ¿Ah? Sí, es telefónicamente y las visitas en caso el paciente lo amerite. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene que trabajar, que es independiente, que es informal? Porque se han reportado muchísimos casos de personas que acuden a hacerse la prueba en transporte público, que le hacen la prueba y que vuelven a su casa en transporte público, que es la manera como se transporta la mayor parte de los que viven en las ciudades del Perú. Sí, es cierto. Bueno, nosotros tenemos también una respuesta para eso. Está la línea del Ministerio de Salud que pueden llamar, y los equipos de respuesta rápida van a acudir inmediatamente al hogar para evitar de que esa persona se tenga que trasladar. Recuérdenos ese número, por favor, del sí, el 113. El 113, 113, llamar a consultar si uno siente síntomas o teme por alguna razón haber sido contagiado. Efectivamente, sí, cualquier sintomatología, contacto, llame inmediato. Sí, la atención es 24 horas. De acuerdo. Hemos aumentado el número de laboratorios capaces de hacer, por una parte, pruebas rápidamente, y por otra parte también el análisis de la secuencia genómica para establecer qué tipo de variante es la que ha infectado. ¿En qué cifras tenemos ahora respecto de los laboratorios capaces de hacer esta doble tarea? Bueno, a nivel público, nosotros como Instituto Nacional de Salud ya tenemos esta capacidad que le mencionaba de realizar un gran número de pruebas moleculares, y también hemos dado un gran salto en el tema de la secuenciación genómica en comparación con el 2020. ¿No? En el 2020 ustedes pueden ver en nuestra página web que secuenciamos en todo el año aproximadamente 1.200 muestras, y este año nosotros hemos podido incrementar esa capacidad a 1.200 mensuales. 1.200 secuencias genómicas por mes, es decir, defínanos claramente qué cosa es una secuencia genómica, por favor. Bueno, una secuencia genómica nos va a permitir identificar cuál es la información genética que tiene el virus. ¿No? Esta información genética que permite, nos va a poder determinar, va a codificar unas proteínas, y estas proteínas hacen que el virus se comporte de distinta manera. Cuando estas información genética sufre algunas mutaciones, se generan las variantes. De acuerdo. Ahora, todo este esfuerzo que se hace de análisis, de pruebas y de secuencias genómicas, los ha conducido a la conclusión de que lo más probable es que estemos ya comenzando una tercera ola. ¿Cuál es el calendario de la evolución de esta ola que están previendo y las cifras de casos y de muertes que podemos temer? Sí, es bastante impredecible, pero tomamos como referencia lo que ha pasado en otros países, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, pasaron aproximadamente 45 días desde la aparición del primer caso de la variante Delta hasta la presentación de una ola de las magnitudes que hemos podido ver. En nuestro país ya han pasado esos 45 días, vemos que se están incrementando los casos. Yo personalmente tengo una hipótesis. La variante Lambda ya se encuentra posicionada en nuestro país
al momento de la inserción de la variante Delta, todas van a comenzar a competir definitivamente porque quieren permanecer en la comunidad, y quien contagie más rápido es la que va a perpetuar. En este momento yo creo que se encuentran en competencia, por eso es que vemos que la variante Delta no ha subido de la manera tan exponencial como lo hemos visto en otros países. Su La tesis estimación que es ha que a realizado, causa de la variante lambda, llamada también brasileña, es que la Delta no ha penetrado tan rápidamente como en otros países. ¿Esto es correcto? tenemos la variante Gamma, que Sí. es la brasilera, Sí. que es la que se encuentra en este momento dominando el oriente de nuestro país, Loreto y Ucayali, y la Lambda, que es la variante que fue identificada aquí en el país. Andina, ¿no? le llaman, ¿no? Andina. La que le dicen andina. Para no que es la llamarle que peruana, en realidad, para no... Sí. Bueno, No hay problema, Ya. sí. Entonces yo creo que de todas maneras las variantes están compitiendo, ¿no? Por eso es que a pesar de que la lambda se ha dispersado en todas las regiones, no ha podido entrar al oriente, porque ahí ya estaba la variante gamma bastante estable, ¿no? Entonces todas estas variantes van a competir. de acuerdo. Y si esta hipótesis que nos ha enunciado como suya propia se verificase, ¿cuánto tiempo podría tomar salir de esta tercera ola? Bueno, yo creo que, tomando como referencia, como le digo, lo que ha pasado en otros países, pero considerando esta hipótesis que le acabo de mencionar, tal vez en aproximadamente 30 días nosotros podamos ver ya un incremento bastante significativo de casos, ¿no? O sea que estaríamos Por eso es en el pico de esta eventual tercera ola dentro de 30 días, es decir, hacia fines de septiembre, que es lo que nos había prevenido el ministro de Salud en realidad hace varias semanas, ¿no? Hacia fines de septiembre. Así es, ¿no? Así es, Hacia para fines- fines de septiembre. De acuerdo. Y respondiendo a su pregunta anterior en cuanto a la estimación de los casos, nosotros nos hemos preparado de acuerdo al peor escenario que ha estimado el Centro Nacional de Epidemiología y Control, donde ha presentado un número de contagios bastante grande, ¿no? 4,5 millones casi de contagiados, un número de fallecidos también elevado de 105,000, que supera a lo sucedido en la primera y en la segunda ola. De acuerdo, estamos ante una realidad en realidad dura, y la mejor manera de combatirla es, por una parte, acelerando la vacunación y por otra parte, ejerciendo radicalmente las medidas sanitarias de base: el uso de la mascarilla, doble eventualmente en lugares cerrados, el lavado de manos y la distancia social, en particular en sitios cerrados. Ahora bien, respecto de la vacunación, hemos superado, creo, el 25% de personas con las 2 vacunas. ¿Estamos encima del 25%? Sí. Si aceleramos, ¿podemos estar hablando de un promedio superior a 100.000 vacunas por día? Sí, es lo que ha estimado la Dirección de Inmunizaciones. De acuerdo, entonces pasaríamos a tener 1,5 millones de personas más con las 2 vacunas. Eso nos pondría en una situación de vacunados mejor que la que han habido en otros países que han sufrido la tercera ola con la variante Delta. Bueno, nos pondría mejor en relación a la India, no en relación al Reino Unido, no en relación a Estados Unidos, ¿no? Pero de todas maneras, conforme se vaya incrementando el número de vacunados, eso nos da una mayor oportunidad para salir airosos de esta tercera ola. Sobre todo que hay regiones en donde la tasa de los vacunados es bien elevada, superior a la mitad, especialmente el caso en Tacna, ¿no? Pero también en alguna otra región. Exacto, ¿no? Definitivamente las fronteras es un punto muy importante, por eso es que nosotros saludamos que se haya trabajado de esa forma en la ciudad de Tacna, porque eso permite que el ingreso de nuevas variantes se vea mermado, ¿no? De acuerdo. Doctor Óscar Escalante, muchas gracias por sus explicaciones, que si bien son técnicas como corresponde a su especialidad en biología, llevan a una exhortación ciudadana, ¿no? Redoblar las medidas para evitar el contagio. Mientras menos contagiados hay,
más difícil es al virus pasar de un lado a otro y naturalmente una vez más hallarnos ante la situación de no hay camas, no hay oxígeno y hay una mortalidad que es consecuencia del virus, pero también de nuestras carencias. Definitivamente, don Fernando, esta es una lucha de todos. Nosotros hemos preparado este plan, crean que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y necesitamos el apoyo también de todos los peruanos para, con la participación de la ciudadanía, respetar todos estos protocolos que también entendemos que después de casi 2 años de pandemia es un poquito cansado, pero invocamos a la fuerza que tenemos todos nosotros para poder continuar en la lucha contra el COVID. Hay que resistir, como usted dice, y aceptar resignadamente algunas limitaciones, una de las cuales es sin duda el que no podrán restablecerse clases presenciales mientras estemos bajo esta amenaza de una tercera ola, ¿no? De manera que eso es algo importante, que los padres de familia, que están naturalmente reclamando con toda razón que sus hijos puedan tener clases por razones de conocimiento, pero también de socialización y de relaciones afectivas, hay que comprender que estamos ante una emergencia que no hemos superado. Muchas gracias, doctor Escalante. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por su tiempo. Vamos a ir a una pausa y después de haber hablado de problemas políticos y sanitarios,